José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, también exministro de Hacienda, conocedor de todos estos temas, hoy se conecta con nosotros a través de Zoom. Muy buenos días, rector, ¿nos escucha? Sí, perfectamente, aquí estamos firmes. Muchas gracias por esta invitación. Rector, nos alegra mucho saludarlo. Hablemos sobre este asunto de la regla fiscal. Lo escuchamos mucho en la agenda pública, en la opinión pública también, pero en aras de que todos los televidentes entiendan qué significa, volvamos a hacer un pequeño contexto. ¿De qué se trata la regla fiscal y por qué es tan grave que se suspenda para Colombia durante 3 años? Pues lo primero es que los colombianos tienen que saber qué es la regla fiscal. La regla fiscal es como una camisa de fuerza que evita que el gobierno se exceda en el déficit fiscal o se exceda en la deuda pública. Dicho de otra manera, le pone unos límites para que no tenga mucha deuda y para que no tenga mucho déficit fiscal. Es como si en una familia existiera un control para que la gente no se endeude mucho en los bancos, pero también para que la casa o los familiares de la casa no gasten más de lo que reciben en ingresos. Entonces, cuando el gobierno toma la decisión de liberarse de esa camisa de fuerza, pues lo que va a suceder a continuación, obviamente, es que simplemente no va a tener ningún control y va a poder gastar todo lo que quiera y endeudarse todo lo que quiera. Lo que pasa es que la norma, porque esto viene por una norma, dice que para hacer eso se necesita un hecho absolutamente extraordinario, como sucedió en la pandemia, un hecho que lo justifique. En este caso no existe ningún hecho. Doctor José Manuel, buenos días. El ciudadano normal, el que está en su casa viéndolo a usted en este momento, el que desde ayer está leyendo los periódicos, las revistas y habla del tema de la suspensión de la regla fiscal, ¿cómo se va a ver afectado? ¿Cómo le va a llegar a él directamente esta situación? Se lo voy a explicar de la siguiente manera, Luis Horacio. Lo primero que va a suceder es que, y ya lo estamos viendo, la tasa de cambio va a aumentar, se va a volver más volátil. La tasa de cambio siempre tiene un efecto sobre la inflación, porque cuando los productos se importan, ahora se van a importar más costosos, va a haber más inflación. Por lo tanto, el Banco de la República va a tener menos probabilidad de bajar las tasas de interés, cosa que también afecta al ciudadano que está endeudado. En segundo lugar, esto va a generar que las calificadoras de riesgo suban la prima de riesgo de Colombia. Colombia se vuelve un país menos atractivo para darle recursos para endeudarse, pero también menos atractivo para la inversión. Como resultado de eso, el impacto va a ser para el ciudadano que va a haber menos espacio en el presupuesto nacional para inversión en educación, en salud, en vivienda, porque va a tocar pagar más intereses de deuda pública, porque se vuelve más costoso endeudarse en el exterior. Y finalmente, no menos importante, en la medida en que esto sucede, hay un desincentivo a la inversión extranjera y a la inversión local, porque Colombia es un país menos atractivo para invertir. Si hay menos inversión, hay menos crecimiento, hay menos empleo. Luego, por donde se le mire, esta es una medida que terminaremos pagando todos los colombianos, porque más temprano que tarde vamos a tener que pagarlo o con más impuestos o con menos gasto público. Pues, rector, con los buenos días. Mire, el exministro Juan Camilo Restrepo dice que esta es una mala noticia, que fue mal presentada, que fue mal sustentada. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones? Y segundo, ¿cuál es el papel que juega el CONFIS, que dice que va a tener algunas declaraciones para la jornada del viernes? ¿Qué se podría esperar? ¿Qué puede decir? Claudia, yo coincido totalmente con el exministro Juan Camilo. Esta es una medida, yo lo llamo incluso hasta desesperada. Desesperada porque el gobierno está desesperado buscando dinero por todos los lados a ver cómo gasta más. Y lo que estamos es en la feria del derroche, gastando y gastando y gastando sin ningún control. Entonces, es una medida desesperada que se suma a otras dos medidas desesperadas, de las cuales no hemos hablado aquí. La medida por decreto del gobierno nacional para incrementar la retención en la fuente, que es más o menos traer más recursos del 2026 al 2025, jinetear recursos del 2026 en 2025 para gastar más. Y la otra medida desesperada es, con un concepto de la DIAN, están tratando de buscar la caja de Ecopetrol, quitarle la liquidez a Ecopetrol. Entonces el gobierno está desesperado, desesperado buscando a ver cómo gasta más y no haciendo lo que tiene que hacer, que yo creo que es lo que dice Juan Camilo. Lo que tenía que hacer el gobierno es recortar el gasto público, ese gasto innecesario, este gasto de burocracia, ese gasto de derroche, ese gasto que no se necesita hoy para la dinámica económica del país. Rector,
Estamos hablando entonces del anticipo de renta, del bajo recaudo en los impuestos y en la tributación de los colombianos, bajos ingresos de Ecopetrol, no hay recorte presupuestal y no acatar la regla fiscal. Todo esto hace un cóctel muy riesgoso para el próximo gobierno nacional. ¿Qué podría hacer? ¿Qué medidas le quedan entonces al próximo presidente? Mire lo que ha dicho el Ministerio de Hacienda, que va a aplicar esta medida de la suspensión de la regla fiscal por 3 años. El primer año será 2025, este gobierno. El segundo año será este gobierno, 2026. Y allí llegará el nuevo gobierno en el tercer año. Resulta que el tercer año es el año en donde el país tiene que volver de nuevo a la regla fiscal, según lo que va a establecer el CONFIS en estos días. Entonces, la carga de responsabilidad para ordenar la casa, para que aparezca un adulto responsable, le va a corresponder al siguiente gobierno, no a este gobierno. Este gobierno se gasta en exceso y el siguiente gobierno, como adulto responsable, soluciona el problema de la casa. Rector, ¿qué va a necesitar hacer Colombia para recuperar en este momento, en 3 años, la reputación fiscal a nivel internacional entonces? Luis Horacio, yo personalmente creo que lo que viene a continuación es muy complejo. Muy seguramente cuando llegue el siguiente gobierno, viendo las cifras, va a tener que adoptar una emergencia económica porque no va a haber físicamente con qué pagar las cuentas. Perdón, no sabía. Y no va a tener con qué pagar las cuentas simplemente porque la caja toda se pasó del 2026 al 2025. Pero más allá de eso, porque se va a dar cuenta que tiene que hacer unos recortes gigantescos. Entonces, el nuevo gobierno va a tener, yo creo, que hacer un recorte del tamaño del Estado central. Y esto puede llegar a ser del orden de casi un 30% de recorte en el Estado central, lo cual es brutal. Es un costo político gigantesco el que va a tener que asumir el siguiente gobierno. O que es inviable aumentar más los impuestos. Y digo que es inviable porque ya no hay para dónde aumentarlos. Ya no hay en impuesto de renta corporativo, en impuesto de renta de personas, ni siquiera en el IVA. Entonces, ese va a ser un camino inviable. Y va a tener que hacer un esfuerzo grande para controlar las exenciones que valen 150 billones de pesos, la evasión que valen 100 billones de pesos y obviamente controlar la corrupción que puede valer más de 60 billones de pesos. Por ahí hay casi 310 billones de pesos. Ojalá se pueda recoger por lo menos el 30% de eso. Rector, y hay quienes dicen que incluso ya el gobierno había levantado esta regla fiscal y que ahora simplemente lo oficializó. ¿Debe presentar ahora entonces el gobierno un plan fiscal? ¿Quién le puede poner freno a esta situación? Pues ellos van a decir que van a tener un plan de control al derroche, de control al gasto. Pero es que miren, las cifras son brutales. El déficit fiscal de este año debió ser de 5.1%, 5.2%. Va a ser del orden de 7.8%. Ustedes dijeron 7.5%, no importa. Casi 2 puntos porcentuales adicionales. La deuda este año ha debido ser ya del 55%. Y seguramente va a ser del 63%. Por lo tanto, este gobierno se va a poder gastar por año casi 10 puntos del PIB, 170 billones de pesos adicionales. O sea, va a tener carta blanca para gastarse 170 billones de pesos. De aquí al viernes sacarán cualquier concepto de que van a hacer control del gasto, pero son medidos en billoncitos, no en grandes billones de pesos. 170 billones de pesos adicionales por año. O sea, lo que va a tener es carta para gastar, gastar y gastar. Nos vamos a parecer mucho a la Argentina en la época de los Kirchner, en donde terminaron en populismo fiscal, en desborde de gasto, en desmadre fiscal, hasta que tuvo que llegar un gobierno que tuvo que asumir el costo gigantesco de la disminución del tamaño del Estado. Rector, no quiero desaprovechar pues esta oportunidad que hoy nos acompaña en Consejo de Redacción para preguntarle por la situación actual del país, lo que ocurrió infortunadamente el fin de semana con el senador Miguel Uribe Turbay, hoy también esa escalada de violencia en Cali, posiblemente el presidente Gustavo Petro lance también la consulta popular en esta misma ciudad y esto tiene pues los ánimos caldeados en esta polarización que vivimos actualmente. ¿Cuál es su apreciación? Claudia, muy buena pregunta. Lo primero es que todos los colombianos, todos los antioqueños tenemos que enviar un mensaje de solidaridad a Miguel Uribe, a su familia en este momento. En nuestras oraciones estén con él, con su recuperación y que nuestra mejor energía esté allí para que él logre recuperarse de esto. Habiendo dicho lo anterior, esto es muy triste y es muy triste esto
y ahora la escalada de violencia en el departamento del Valle y en general en el occidente colombiano. Porque esto además va a ir increciendo, va a seguir creciendo. Desafortunadamente nuestro país está perdiendo el control, o lo perdió ya en materia de seguridad. Y desafortunadamente también el liderazgo que se ha ejercido en nuestro país no está funcionando. Y no está funcionando porque ha sido un liderazgo basado en el odio y basado en el resentimiento. Siempre el odio y el resentimiento conducen e incitan a la violencia. Colombia tiene que desescalar esos mensajes de odio y de resentimiento y tiene que arrancar por el ejemplo de nuestros gobernantes. Ellos tienen que desescalar ese mensaje y simultáneamente tenemos que actuar contra las mafias del narcotráfico. Esta construcción de paz total terminó siendo un fracaso total que terminó entregando el país a la droga, al narcotráfico, a los bandidos y al terrorismo. Y con inseguridad es imposible que un país prospere. La inseguridad no puede ser el camino. Entonces, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví en la época de los 80s y de los 90s con las bombas, el terrorismo, los asesinatos a los candidatos presidenciales. Ese no es el camino. Colombia no puede retroceder 30 años en su historia. Es urgente que el liderazgo actúe en materia de seguridad y sobre todo es urgente que envíe mensajes de amor y no de odio. José Manuel Restrepo, rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, exministro de Hacienda, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Consejo de Redacción. Muchas gracias, Catalina.